Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Un gusto acompañarlos. Hoy el país amanece con el fin de este remesón ministerial anunciado por el Gobierno Nacional. Tercer remesón ministerial que hoy deja como saldo una pérdida significativa para uno de los sectores más importantes para el país. Estamos hablando de este cambio de ministro de Educación. La ministra saliente Aurora Vergara estuvo en el cargo por cerca de un año después de haber sido viceministra de Educación y hoy debe entregarle la cartera a Daniel Rojas, actual director de la Sociedad de la SAE, y por eso hablamos de este cambio sobre lo que va a pasar en el futuro del sector educativo. Vamos a hablar y analizar un poco sobre los retos que tendría Daniel Rojas como nuevo ministro de Educación, actual director de la Sociedad de Activos Especiales, y que deja a Aurora Vergara en esta cartera. Por eso nos acompañan a esta hora dos analistas que han estado dentro del sector educativo por varios años. Tenemos al rector de la Universidad Central, el doctor Jaime Arias, que está acá en Sala de Prensa, y también al profesor Sergio Fajardo, ex candidato presidencial. Bienvenidos a Sala de Prensa y hablemos entonces primero de la primera impresión que tuvieron cuando el presidente Gustavo Petro pues anunció el nombramiento de Daniel Rojas como nuevo ministro de Educación. Profesor Sergio Fajardo, empiezo con usted. Buenas noches. Buenas noches, Nicole. Buenas noches, rector. Un gusto saludar a toda la audiencia de Caracol Televisión. La primera impresión, pésima. Y voy directo a explicarlo sin darle vueltas al argumento. El nuevo ministro es una persona que en su comportamiento personal es una tarbán. Y voy a explicar qué significa eso. Es una persona que insulta, que agrede. Si ustedes revisan su trayectoria, si revisan lo que queda publicado, por ejemplo, en esa forma de comunicación en estos tiempos, el mundo digital, las redes, el Twitter, por ejemplo, ustedes pueden encontrar una persona violenta, grosera, vulgar, que es destructora, y una persona así, para mí, no puede ser cabeza del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el que tiene, entre otras cosas, la relación directa con las maestras y los maestros de Colombia. Y las maestras y los maestros de Colombia, que tenemos que dignificar nuestra profesión y nuestro trabajo, entienden, por ejemplo, varias cosas. Un buen maestro o una buena maestra es una persona que saca lo mejor de quienes se rodean. Es una persona que sabe inspirar, que sabe motivar, que sabe tratar a las personas, que tiene que dar ejemplo. Y con este ministro, a mí me da mucha pena y me duele por el sistema educativo de Colombia, no encontramos esa persona. Eso es una primera característica. Voy a decir la segunda de una vez. Va a manejar un sector. El ministerio con el mayor presupuesto en Colombia es el Ministerio de Educación. No tiene ni la más mínima experiencia y no sabe nada acerca del sistema educativo de Colombia. Entonces, es una persona con la calificación que ya le di, con la falta de conocimiento asociado con el sector, y al mismo tiempo hace parte del mundo fanático de la polarización en nuestro país. Esa polarización que tanto daño nos hace, una Colombia que se mantiene tensa, asociada con personas como él que agreden, insultan, que maltratan, que para defender una posición política tienen que avasallar y asaltar a otras personas. No es una persona indicada para dirigir el Ministerio de Educación. No es una persona que honre la educación del país y es una lástima que él esté de ministro de Educación. Rector Jaime Arias, le quiero preguntar precisamente por ese punto que menciona el profesor Fajardo sobre la experticia que se necesita para poder llegar a un cargo tan importante como liderar la cartera de educación en medio de un ambiente bien complejo en donde viene una gran reforma del sector educativo. Pasamos un poco de tener una ministra de Educación con una carrera muy amplia, no solo como docente, sino también en sus estudios, con doctorados a nivel internacional, a nivel nacional, y pasamos ahora a tener un economista que estará a cargo del Ministerio de Educación. ¿Cómo ve usted esa experticia que tiene Daniel Rojas para asumir estas riendas de la cartera? Pues ese punto me preocupa mucho. Yo coincido con el doctor Sergio Fajardo. El Ministerio de Educación es de una gran complejidad. Lo recuerdo cuando yo fui ministro de Educación hace muchos años, era el ministerio más grande. Creo que sigue siendo uno de los más importantes y grandes y el que tiene mayor presupuesto. Es un ministerio que tiene que entenderse con toda la educación preescolar, básica
y luego la universitaria. Entonces, se requiere una persona con una gran capacidad, experiencia, conocimiento sobre este campo tan importante para el país. Es que el país del futuro e inclusive el país del presente dependen mucho de la calidad y cantidad de educación que reciban nuestros niños, nuestros jóvenes. Entonces, sí, ha habido un desconcierto realmente hoy con la noticia del nuevo ministro, porque ministros que nombró el presidente Petro la semana pasada, bueno, unos buenos, otros regulares y demás, pero no era una nómina mala. Ya con este ministro comienza la gente a preocuparse. Ahora, hay que darle un compás de espera, pero yo no soy muy optimista. Yo creo que él va a llegar allí con una agenda muy explosiva, muy ideologizada, una agenda que él mismo pues lo dice y se sabe, es de una izquierda marxista, pero diferente a la ministra de Trabajo que también es marxista y tal, pero hay marxistas tranquilos. Este ministro parece que es un hombre de lucha marxista. Eso preocupa mucho en el caso del Ministerio de Educación. Rector, ¿qué decir sobre las formas? Porque ha sido una persona muy polémica, si bien es de las entrañas del presidente Gustavo Petro, ha sido reconocido incluso por los líderes estudiantiles como parte de ese activismo y de ese movimiento que quiere el cambio desde los líderes estudiantiles. Acá hay varios temas a tratar que están en medio de este tintero y, por ejemplo, es la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente de la que se habla, pero también la constituyente que están impulsando varias universidades como la Universidad Nacional. ¿Qué decir sobre esas formas, sobre el comportamiento, sobre la forma en cómo va a llegar al sector educativo? Bueno, lo primero que a mí me preocupó mucho fue el lenguaje que utiliza el nuevo ministro en las redes sociales. Uno espera que el ministro de Educación tenga buena educación para comenzar y que sea una persona cordial, porque este es un ministerio donde debes tener ministros componedores que acerquen a los diferentes sectores. No nos olvidemos que aquí hay dos sectores muy fuertes, el público muy respetable y el privado, que es la mitad en educación superior y es un buen porcentaje de la educación básica. Uno esperaría que este ministro llegara, cualquier ministro de educación llegara a ponerse a trabajar con todos para el país, pero yo creo que eso no va a ocurrir así. Me da la impresión de que él va a continuar esa línea que ya iniciaron en la Universidad Nacional, que es muy peligrosa, que es la de la democracia directa, que puede llegar a romper las universidades públicas y las privadas eventualmente, un poco más distante. De manera que los antecedentes del ministro lo ponen a uno a pensar mucho, a preocuparse por lo que puedan ser estos próximos 2 años. De pronto vamos a entrar en un verdadero campo de batalla, como ha ocurrido con otros ministerios, por ejemplo el de salud, que es cercano a mí, y otros ministerios. Entonces, todo el panorama luce preocupante. Profesor Fajardo, sobre el tema del tiempo, porque llevamos 2 años y han pasado cerca de 3 ministros con Daniel Rojas llegando al Ministerio de Educación. ¿Apremia el tiempo en este momento frente a los retos que necesita el sector? Naturalmente, mire, nosotros tenemos un periodo de gobierno de 4 años en Colombia. Quienes hemos gobernado sabemos que usted tiene que dedicar unos tiempos, en primera instancia, a formular un plan de desarrollo que permita organizar las prioridades, organizar todos los equipos en función de los propósitos que tiene el gobierno nacional. De hecho, el presidente hace poco dijo que ese plan de desarrollo, el de él, no le servía. Eso ya pues es dramático de por sí, porque indica que hay una contradicción entre lo que se dijo, lo que se organizó, la forma como se estructuró y la forma como funciona. Pero después de 2 años, todos los programas tienen que estar en marcha. Tienes que estar avanzando de manera tal de que en los 2 años finales puedan terminar de ejecutarse y dar los resultados que se pretendía. Cuando usted cambia en un ministerio, por ejemplo, 3 veces, como ha pasado ya en varios acá, eso significa que allá adentro hay un problema. Hay un problema serio y cada que llega un nuevo ministro, una nueva ministra a ese lugar, llega con una cantidad de personas, tiene que pasar un recorrido muy grande para ajustarse y es tiempo perdido. Todo esto va a implicar que la mayoría de las cosas que se han prometido no se van a hacer. Muchas de ellas eran imposibles de hacerlas, pero las que en principio se pretendía hacer no se van a hacer.
¿dónde están los 500.000 cupos que en principio se prometieron para la educación superior en Colombia? Irrealizable, pero por supuesto no vamos a tener ningún resultado. ¿Cuántas universidades prometió el presidente que iba a construir su gobierno durante este periodo? ¿Cuántas van? ¿En qué condiciones están? ¿Cuántas tienen ya el terreno? ¿Cuántas tienen ya la organización, el equipo, el personal para ocupar esas universidades? No tienen ni idea y no va a pasar. Y así muchas cosas. Recuerden que el Ministerio de Educación tiene tres retos grandes, tres problemas grandes vivos hoy en Colombia. La situación en la Universidad Nacional. El ministro va a ser el presidente del Consejo Superior de la Universidad Nacional y en principio de todas las universidades públicas de Colombia va a tener una participación. Imagínense este individuo en la forma como ha actuado, como se ha comportado, siendo la persona que está en esos consejos superiores. Al mismo tiempo está el problema de la salud de los maestros, las maestras, que ha sido un escándalo y que ya vimos todo lo que ocurrió alrededor de ellos. La ley estatutaria de la educación, yo estoy seguro que el actual ministro no la ha estudiado, no la conocía y ya lo nombraron, que tiene todos los problemas, que fue un caso fallido de interacción política, que fracasó por la forma como se dieron las discusiones dentro del Congreso de la República. Entonces llega a un lugar que tiene un montón de tareas, tiene que articular todas las secretarías de educación de Colombia, en los departamentos, en los municipios que están certificados, tiene que trabajar con todas las maestras, maestros. Una persona que no tiene la preparación, no tiene el espíritu y no tiene el conocimiento. Rector Arias, usted ya pasó por esta cartera. Si usted hoy pudiera hablarle al oído al nuevo ministro de Educación, ¿qué prioridades pondría sobre la mesa que ustedes necesiten desde el sector ya, tanto desde el sector de educación superior, universidades, y desde el sector de básica y media, frente al tema de los colegios? ¿Cuáles serían esas prioridades? Mire, cada cartera es diferente en los tiempos, por ejemplo. El Ministerio de Educación tiene que entender los tiempos largos de la educación. Ellos comenzaron en este gobierno a hablar de, como decía el doctor Fajardo, de 500.000 cupos nuevos universitarios. Creo que van en 50.000, porque era algo rápido. Pero no, el Ministerio de Educación es un ministerio de decisiones de largo alcance y profundas, porque estamos aquí hablando de la educación del pueblo colombiano para el futuro, y yo no veo que haya hasta ahora pues esa intención de parte del gobierno. El gobierno quiere, da unos anuncios y dice esto va a ocurrir y no ocurre tampoco, ni siquiera las cosas de corto plazo han podido salir adelante, mucho menos esto. A mí lo que más me preocupa en educación es el tema de la calidad de la educación, porque en materia de números, Colombia ha avanzado muchísimo desde el siglo pasado, tanto en nivel básico como universitario, no tanto en preescolar, pero Colombia ha avanzado mucho, pero en materia de calidad vamos muy mal, cada vez vamos muy mal. Y yo no he oído, por ejemplo, ni siquiera a la ministra anterior que hablara de ese tema, apenas medio lo mencionaban. Y ahí tenemos la posibilidad de una ley, de una reforma a la ley 30, que ya tiene 30 años además, donde se puede comenzar a pensar en calidad, en la nueva tecnología de la educación. La educación está cambiando dramáticamente, la pedagogía es otra, de eso no se habla. Entonces sí es muy preocupante lo que puede pasar ahora, porque lo que se haga ahora es una siembra para el futuro y no estamos sembrando para el futuro. Entonces la educación de Colombia, muy mediocre, de muy mala calidad, sin acceso a la nueva tecnología, nos va a llevar a ser en muchos aspectos en los próximos años un país mediocre, porque estos jóvenes y niños que se están educando hoy van a ser las personas que hagan el país dentro de 20 o 30 años. Pero si desde ahora no los estamos educando con buena calidad, con la tecnología que tiene hoy la educación, pues vamos a tener un país muy mediocre, y eso es muy doloroso tener que verlo. No lo vamos a ver muchos de nosotros, pero sí los jóvenes.
Si hablamos de la figura que entra a jugar Daniel Rojas dentro del Ministerio de Educación, hay dos lados. Está el tema político, el tema técnico y académico desde el sector educativo. Profesor Fajardo, ¿qué figura usted cree que él tendrá la intención de jugar en medio de una contienda bien compleja que se viene en el Congreso de la República con la gran reestructuración de todo el sistema educativo y de la mano pues apoyar un poco o tener la cercanía que quiere el presidente con los líderes estudiantiles? ¿Cuál sería esa figura que entraría a jugar? Pues todo indica que viene a jugar un papel político, a hacer política, y la política no tiene nada de malo, pero tiene que ser una política educativa, pero viene a ser la política de la agitación, de la confrontación, en el contexto del supuesto acuerdo nacional que ha dicho el gobierno nacional con el ministro Cristo, que van a tratar de construir un acuerdo nacional después de 2 años de no haberlo hecho, para llegar a proponer una asamblea constituyente. Hágame el favor que le haría el próximo presidente. Viene a ser política, activismo, agitación, buscar que el mundo joven se exprese a través de ellos. Y el mundo joven necesitamos la expresión. Yo no tengo la menor duda acerca de la educación pública, gratuita y de calidad, como dice el doctor Jaime Arias. Tenemos que reflexionar acerca de qué pasa con nuestros jóvenes, a qué pueden acceder pasando después de terminar el bachillerato y la educación media, a la técnica, a la tecnológica, a la formación para el trabajo, la educación universitaria, las nuevas credenciales, los cursos cortos, la relación de ese mundo con el trabajo para que puedan tener empleos en una sociedad que está cambiando a velocidad agigantada, a pasos gigantescos, y todo eso no va a ser parte de la agenda. El ministro va a venir a hacer política, a agitar, a pretender que el mundo joven se movilice alrededor de lo que ellos quieren hacer, y va a pagar la cuenta el mundo joven precisamente porque necesitamos que se construyan todas estas oportunidades, que se construya una educación que tenga que ver con el trabajo, que nos permita avanzar para la convivencia, para lo cual él no está preparado, y es de lejos totalmente contradictorio con la convivencia, con la cultura ciudadana. ¿Esas intenciones estarían relacionadas con una posible agitación hacia una campaña para el próximo 26? ¿Lo ve usted así? No sé si campaña de él, pero el gobierno nacional está en campaña. El presidente Petro desde el año pasado empezó a hablar de constituyente, que el periodo no era suficiente para él, para hacer todo lo que él pretendía hacer, para todos los cambios que pretendía hacer, y desde ese momento entonces empieza a hablar de campañas presidenciales, la discusión permanente de asamblea constituyente, un día sí, después es poder constituyente, después acuerdo nacional, un día están de acuerdo, otro día están en contradicción, y se crea un ambiente de confusión permanente. Los equipos que deberían estar trabajando, ya lo señalaba al comienzo, pero lo quiero reiterar. Si tienen que llegar a algún lugar a estas alturas del gobierno, después de 2 años, tendrían que tener ya bastante avanzados los proyectos que querían desarrollar, y no están haciéndolo. Entonces va a ser confrontación todo el día. ¿Se va a reelegir? ¿No se va a reelegir? El presidente Petro cambia, mete un tema, pone el otro, pasa de un lado para otro, cortinas de humo para tapar lo que para mí es una gestión que no ha estado de acuerdo a la palabra cambio que él prometió y en la cantidad de promesas que se hicieron que no se van a cumplir. Uno de los retos, y ya para ir concluyendo sobre los tres grandes retos que tiene el Congreso, son estos tres proyectos de ley. El tema de la ley estatutaria, que la educación sea un derecho para todos, se cayó, no hubo acuerdo. También el sistema general de participaciones para garantizar los recursos en educación. Y por último, la ley a la reforma a la ley 30, y es el tema de las universidades. Profesor Arias, cuénteme un poco cómo priorizaría usted, ya para concluir. ¿Lo podría él lograr con ese tinte político que tiene dentro del Congreso? ¿Es necesario esta reestructuración? Bueno, sí es necesario estar actualizando el sistema educativo como todos los demás sistemas públicos, pero el gobierno no lo ha hecho. En cuanto a la ley 30, el gobierno la dejó ahí abandonada, como que no sabía qué era lo que quería hacer con ella. Pero la ley estatutaria afortunadamente se cayó, porque era una ley mala, una ley de promesas, una ley utópica, una ley donde simplemente se le ofrecía en el papel a los jóvenes todo, a los jóvenes de las comunidades indígenas, de los campesinos. Era una demagogia total. Esa ley estatutaria era sumamente mala. La tumbó FECODE por otras razones, porque no querían los maestros que los evaluaran. Pero
Yo no creo que se necesite ley estatutaria. Los derechos son los que se aplican, no los que se escriben en un papel que es una norma, son los que se aplican. Y este gobierno ha sido muy deficiente para aplicar las políticas, para ejecutar los presupuestos. Tienen el dinero ahí. Les hicieron una reforma tributaria que les dio muchos billones de pesos y la dilapidaron en una cantidad de proyectos sueltos que no tenían realmente fuerza, o viajando al exterior o gastándose la plata. Yo creo que estos 4 años para la educación, como para muchos otros aspectos de la vida colombiana, van a pasar en blanco. Mucha discusión, mucha promesa, mucho discurso y muy poca ejecución, muy poca acción. Es muy doloroso el panorama. ¿Cómo ve, doctor Fajardo, el tema del futuro del sector? Ya para ir finalizando, ¿cómo lo ve en 2 años? ¿Podría pasarle factura esas decisiones del presidente Gustavo Petro al sector más importante en este momento, hablando en materia social para el país? Pues nada pinta bien. Yo quisiera estar equivocado en lo que estoy diciendo. Y ojalá que este señor llegue y nos tape la boca a los que estamos diciendo que no tiene las condiciones en las diferentes dimensiones para ser ministro de Educación en Colombia. Ojalá que llegue, actúe y se destaque, pero yo particularmente creo que no va a pasar. Y esto es una gran pérdida porque cada que perdemos un minuto en el mundo de la educación, estamos sacrificando generaciones de niños, niñas y jóvenes que no reciben la herramienta principal para luchar contra las desigualdades, para llegar a la libertad desarrollando sus capacidades. Yo me temo que esto va a terminar mal, vamos por un camino que no es promisorio, ya se ha perdido muchísimo tiempo, muy poco se va a alcanzar, si es que se alcanza, y vamos a terminar en una confrontación permanente, discutiendo y peleando. Yo no creo en esa Colombia, yo no creo que haya necesidad de estar en esta discusión permanente, en confrontaciones, en peleas. Colombia se merece otra cosa, pero te repito, el panorama al día de hoy no me luce promisorio y me da pena decir esto porque Colombia se merece la esperanza. La gran conclusión entonces: está en riesgo la productividad y el futuro del país. Gracias, profesor Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, por estar aquí en Sala de Prensa, y también al rector de la Universidad Central, el profesor Jaime Arias. Gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias. Esto ha sido Sala de Prensa, analizando la llegada y lo que traerá la llegada de Daniel Rojas al Ministerio de Educación, que en menos de 2 años ha cambiado 3 veces de ministro o de ministra y que tiene grandes retos para mejorar la calidad educativa, el presupuesto y garantizar así los proyectos sociales que busca el gobierno del presidente Gustavo Petro, y sin duda poner en marcha los 3 grandes proyectos de reforma a la educación. Esto es Sala de Prensa.